Buenos días amigos y amigas. Hoy día les presentamos la lección número 7 denominada ¿Cómo se distribuyen los recursos del presupuesto público a la infancia? Lo que vamos a tratar es el tema del presupuesto y qué parte del presupuesto se destina a los niños. Vamos a presentar muchísima información estadística, pero más que el contenido de los números, lo que queremos es invitarlos a reflexionar sobre cómo se organiza el presupuesto a propósito de los niños y cuáles son las estructuras básicas de la inversión del infante. Buenos días amigos y amigas. Hoy día vamos a tratar la lección número 7 con un tema muy importante que lo hemos denominado cómo se distribuyen los recursos del presupuesto público a la infancia. Vamos a presentar muchísima información estadística, pero más que la información misma, lo que nos interesa es analizar la estructura de esta distribución, es decir, cuál es la composición de esta distribución, a quiénes se destina, quiénes administran, a qué grupos de niños, cuáles son los destinos de acuerdo a los derechos, etcétera, etcétera. Para cada país debemos realizar este análisis, pero aquí queremos tener una mirada estructural. Vamos a presentar la información, pero más que los números, por favor, fíjense en la estructura básica. La primera pregunta consiste en saber cuánto destinan los estados a los niños, niñas y adolescentes de los presupuestos públicos, que como ya sabemos son cuentas normalmente anuales, ¿no? Esta respuesta se puede dar en tres dimensiones. La primera, referida al monto de dinero, sea en soles, pesos, dólares o la moneda de cada país, que se destina a los niños. La segunda, en qué porcentaje se destina, es decir, cuál es la composición de esos recursos. Y en tercer lugar, relacionar esos montos con otras variables económicas para tratar de darles un significado más allá del propio número. Conocer este tema de cuánto se destinan de los presupuestos públicos a los niños tiene una historia que ya alcanza los 20 años. Se inició en América Latina de lo que conocemos en el año 1998, haciéndose la pregunta ¿cuánto invierten los estados en la infancia? Este trabajo técnico se denomina visibilización, que es una metodología que permite estimar cuánto de los presupuestos públicos se destinan a la infancia. La visualización, desde nuestro punto de vista, es el primer paso para plantear políticas públicas a favor de los niños. Estos esfuerzos iniciales se realizaron entre el año 1998 al 2002 por la Universidad del Pacífico en el Perú y en Sudáfrica por la ONG IDASA, ambos proyectos apoyados por Save the Children Suecia e inspirados en Stefan de Wander, este economista sueco. A la fecha podemos afirmar que el tema de la visibilización de la inversión pública en los niños ya está en la propia agenda de todas las organizaciones que trabajan por los derechos de los niños en América Latina. Ya disponemos de esta metodología y vamos a darle una pequeña explicación en este video, pero ya saben ustedes que tenemos un video especial sobre el tema. Si ustedes quieren ver más detalles sobre el tema de la visibilización, por favor ver la lección 5 en nuestro canal equitix.es. Aquí tienen ustedes la dirección en YouTube para poder analizarla con detalle. ¿Cuánto destinan los estados para los niños?
Para responder a esta pregunta vamos a seguir los siguientes pasos. El primero, hablar un poquito nuevamente sobre la metodología. A continuación vamos a ver ya resultados concretos de estos estudios. Vamos a ver la inversión de los presupuestos públicos en los niños clasificados por los derechos. Vamos a ver también esta inversión por edad de los niños, niñas y adolescentes. La tercera entrada por nivel de gobierno. La cuarta entrada vamos a comparar cuánto es el monto que se aprueba en los presupuestos que destinan a los niños y cuánto se ejecuta. La siguiente entrada, unas reflexiones sobre el cruce de variables por derecho y por edad. Y después vamos a hablar sobre la inversión en la primera infancia, es decir, en niños de menos de 5 años. Adicionalmente, vamos a relacionar estos montos de inversión, clasificados por diferentes criterios, en comparación con otras variables. Vamos a ver, por ejemplo, su distribución por derecho, su distribución porcentual. Vamos a relacionarlo con el presupuesto público, con el PBI, la suma de bienes y servicios producidos en un país, con el gasto social. Y también vamos a hablar algo sobre la inversión per cápita, por persona. Nos interesa también ver no solo los montos en cada año, sino cómo evoluciona a lo largo del tiempo, para ver cuáles son las tendencias. Se supone, y este es un elemento clave, que la inversión en la infancia tiene que tener como efecto, como impacto, una mejora o la vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, se invierte para que los niños tengan sus derechos. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso, como los mayores recursos destinados a la educación deben expresarse en una mejora en los niveles de aprendizajes en matemáticas, en comprensión lectora o, en el caso de salud, en niños con menor anemia. Esta relación entre inversión en infancia y vigencia de derechos de los niños lo vamos a ver en otro video. Pero se supone, y no tenemos que olvidarnos, que invertir en los niños es para que estos tengan uso, vigencia de sus derechos. Queremos señalar que vamos a tomar como ejemplo, aunque no en forma exclusiva, el caso del Perú, el gasto público, mejor dicho, la inversión pública en los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes en el Perú, ¿no? Hay documentos que explican con detalle esta metodología. Hablemos en primer lugar de la visibilización, que es la metodología para estimar en los presupuestos públicos cuánto se destina de estos presupuestos a los niños, niñas y adolescentes. Hay todo un detalle técnico desarrollado desde el año 1998 hasta el 2008 que analiza con detalle todo este proceso. Aquí tenemos una gráfica que nos ilustra este proceso. No lo vamos a ver con detalle, pero en concreto se trata de ver el presupuesto y qué parte se destina a los niños y qué parte no. Hay rubros que se destinan directamente a los niños, rubros específicos como rubros no específicos. Y de estos rubros no específicos hay que aplicarles un porcentaje o ver qué parte se destina a los niños. ¿De acuerdo? También estos estimados se realizan por diferentes entradas, por ejemplo, por el derecho a la sobrevivencia de los niños, el derecho al desarrollo, el derecho a la protección, el derecho a la participación. Aquí tenemos, por ejemplo, un estimado, una tabla
para el caso de México, que nos señala qué porcentaje de los rubros que se destinan a salud, que es parte de derechos de la sobrevivencia, son de partidas específicas y cuáles son de otras partidas, ¿no? No vamos a entrar a este detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, también para México, una visión desde el año 2008 a 2011, ¿no es cierto? Por partidas específicas, ampliadas, digamos, que tienen que ver con el tema de la metodología de cálculo, ¿no? ¿Qué podemos decir después de 20 años haciendo una primera reflexión? Podemos decir que se ha logrado conocer y desarrollar y aplicar la metodología a niveles muy sofisticados. Lo vamos a ver. Y con mucho detalle. También tenemos un segundo resultado, que disponemos de los estudios de inversión en infancia ya en varios países. En México, en Guatemala, en Honduras, en Panamá, El Salvador, Perú, Uruguay, Paraguay y Argentina. Y también que hay avances importantes en otros países, en Bolivia, Ecuador y Brasil. Es decir, ya se dispone de esa información con metodologías más o menos parecidas y con una tendencia a que se tenga una metodología común para eventualmente realizar comparaciones, ¿no? ¿Qué instituciones han trabajado en este tema? Un número importante, ¿no? La primera y pionera, como hemos señalado, es Save the Children, Suecia, con sus aliados la Universidad del Pacífico y actualmente con el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Equidad, que sigue trabajando en el tema. Una segunda institución que ha trabajado es UNICEF, su oficina para América Latina, Plan Internacional, especialmente para Centroamérica, la Fundación Ideas, que fue la que desarrolló, yo diría, después de la Universidad del Pacífico, los mayores desarrollos técnicos en el tema. Ustedes pueden entrar a su página web y pueden ver la metodología detallada. El ICEFI, una institución en Guatemala muy importante que está ahora trabajando y desarrollando el tema. El IPP en Nicaragua, el PNUD y UNICEF en Paraguay, que hay avance importante. En UNICEF también ha trabajado en Argentina con la Universidad de Buenos Aires. Y Tierra de Hombres y otras instituciones vienen trabajando el tema, pero para aspectos específicos o para grupos de niños, niñas y adolescentes específicos. Por ejemplo, Tierra de Hombres ha trabajado el tema para adolescentes en conflicto con la ley. Y también nosotros, Equitix, la empresa de Economía Solidaria, sigue trabajando el tema. Esperemos desarrollar otros aportes, como este conjunto de videos sobre el tema de inversión en infancia. Veamos con detalle cuánto destinan los estados para los niños. Y avancemos con nuestro primer tema, la inversión en infancia por derechos. Cuando hablamos de derechos, hablamos de los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Para educación, salud, alimentación, nutrición, transporte. Los resultados, aquí tenemos por ejemplo el caso de Perú para el año 2015. Los resultados nos dan una composición bien clara. El mayor monto se destina a educación, como vemos aquí, 16.000 millones de soles. El segundo a salud. El tercero a protección, sumando, digamos aquí, varios derechos. El siguiente es saneamiento, vivienda y los otros más pequeños, ¿no es cierto? Los otros derechos. También tenemos acá información para el 2015 con los mismos resultados. 60% de la inversión en infancia se destina a educación. Miren qué importante. 16% a salud, 10% a protección, 5% a saneamiento, 3% a transporte y el resto 6%. Es decir, entre educación, salud y saneamiento se lleva más del 75% de la inversión en infancia, ¿no? Los mismos resultados los tenemos para el 2016, otra vez el caso del Perú, educación 61%,
salud 17%, saneamiento 4%. Varía a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Lo podemos también verlo aquí en otra forma, para el año 2007, los mismos resultados, ¿no es cierto? Primero educación, después salud, saneamiento y después los montos más pequeños. Esta información no solo la tenemos para Perú, la tenemos para otros países. Aquí tenemos Guatemala. Esta zona verde es el monto destinado a educación, la zona marrón a salud y así sucesivamente. Veamos para Salvador, lo mismo. En el caso de Salvador, la parte de educación es un poco mayor. Salud es la siguiente, protección la tercera, ¿no? Lo mismo para Honduras, educación, salud, las más importantes. Lo mismo para Nicaragua. Y así sucesivamente. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, aquí tenemos una situación bien particular. El monto de educación es menor, está alrededor del 40%, y el segundo tiene que ver con salud. Hay un cambio en la composición de la inversión. No nos olvidemos que Costa Rica es un país que tiene bastantes diferencias con el resto de países de América Latina, ¿no? Es un país que tiene un mayor nivel de desarrollo y eso se expresa en la distribución, en la composición de la inversión a la infancia. En este caso, salud tiene un peso más importante. En el caso de México también es claro, por ejemplo, en educación 46%, en salud 34%. En México hay también una distribución o clasificación de la inversión por infancia de acuerdo a los derechos, ¿no? Sobrevivencia, desarrollo, protección y participación. Lo vemos también para Perú. Aquí tenemos por programas presupuestales para el año 2015, ¿no es cierto? Avancemos al segundo tema, la inversión por edad. ¿Cuánto del presupuesto público se destina de acuerdo a la edad de los niños? Igualmente tenemos información, pero antes de eso queremos señalar esta gráfica que nos parece sumamente importante de Emily Vargas, del CINDE. En general, ella postula la tesis que mientras más pequeños son los niños, mientras menos edad tienen, de 1, 2, 3, el Estado invierte menos y a partir de los 5 años el Estado empieza a invertir. Obviamente que esta inversión tiene que ver con el gasto, el recurso que destina a educación y va creciendo, ¿no? Y por otro lado lo compara con el desarrollo del cerebro. El cerebro de los niños se desarrolla principalmente en los primeros meses de vida. Emily Vargas plantea que hay una contradicción, una paradoja. Mientras los niños desarrollan su cerebro y también, digamos, todas sus facultades y sus potencialidades, los estados invierten poco, ¿no? Esta información es para el año 2004. De alguna manera, esta gráfica nos orienta en el sentido de cómo debe ser la inversión de acuerdo a la edad. Veamos los resultados. Tenemos aquí para el caso de Perú. Por ejemplo, los niños más pequeños, entre 0 y 5 años, del total de la inversión en infancia se llevan el 37%. Entre 6 y 11, el 36%. Y entre 12 y 17, el 25%. Es decir, la inversión en el Perú, la inversión en infancia, sí tiene una prioridad para los niños menores de 5 años. Eso es información para el año 2014. Es decir, que estaría desarrollándose un destino de la inversión a la infancia con un criterio bastante adecuado, ¿no? Aunque debería ser mayor. Aquí tenemos la información también para el año 13 y 14, cómo viene creciendo la inversión en niños de 0 a 5. Lo viene haciendo también de 6 a 11, pero en menor proporción. Y sí hay un importante crecimiento en los niños y adolescentes de 12 a 17.
en términos de porcentaje, pero en términos de valores absolutos, los montos en niños de 0 a 5 años son mayores. Es decir, la inversión pública está orientándose, en el caso del Perú, estos 2 años en forma adecuada. Aquí tenemos también la información que no está tan clara, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, de 2014 a 2016, cómo la inversión en niños de 0 a 5 años viene creciendo y es más grande, más importante que la de los grupos de niños de 5 a 11 y de 11 a 17. Aquí tenemos información para 2015, digamos, 10.000 millones para los niños más pequeños, 9.400 y 8.400. El siguiente año subió, digamos, a 10.000. Creció también para niños de 6 a 11 y 17. Y para 2017, es claro, ¿no es cierto? La mayor cantidad de inversión se da en los niños de 0 a 5. Veamos nuestro siguiente tema, nuestra tercera entrada, la inversión por nivel del gobierno. Es decir, cuánto se invierte el Estado nacional, el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En general, en América Latina encontramos que el mayor monto de los recursos se destinan a los gobiernos nacionales, en segundo lugar a los gobiernos regionales y en tercer lugar a los gobiernos locales. El caso de Chile es muy ilustrativo, que no lo tenemos aquí, pero la mayor cantidad del gasto, de la inversión en la infancia, la hace el gobierno nacional. En el caso del Perú está habiendo una transformación, está creciendo la inversión en el nivel subnacional o regional. Todavía en nivel local es pequeño, ¿no es cierto? Llama la atención, como se señala aquí, los pocos recursos que se destinan a nivel local, ¿no? Este tema más adelante lo veremos. El cuarto tema es clave desde nuestro punto de vista. Tiene que ver cuánto en los presupuestos se aprueba para los niños y cuánto se ejecuta. Es decir, cuánto se utiliza lo que realmente se dispone. Y tenemos información bien importante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos para el caso de Perú. Aquí tenemos que conocer 3 conceptos. El PIA, que es el presupuesto inicial de apertura, con cuánto se empieza el presupuesto para los niños, en este caso 23.000 millones. A lo largo del año, ese presupuesto se modifica y sube a 31.000 millones y se ejecuta 28.000. ¿Cuánto se deja de ejecutar? 3.000 millones de soles, es decir, alrededor de 1.000 millones de dólares. Es decir, aquí hay algo sumamente importante y es que la capacidad de gasto que tienen las organizaciones del Estado en relación a la infancia no está a la altura de la disponibilidad de recursos. Se deja de gastar 3.000 millones de soles, 1.000 millones de dólares. O sea, el problema de la inversión en infancia no solo es que no hay recursos suficientes, sino que cuando hay, no se utilizan completamente. Aquí lo tenemos para el año 2015. Lo mismo para el año 2007. Miren en este caso, para el total de la inversión en infancia. El monto no gastado es del orden de 5.000 millones de soles, más de 1.500 millones de dólares. Es el caso de Perú. Pero algo semejante sucede con otros países, ¿no? Antes de tratar este tema, queremos hacer una reflexión a propósito del último documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué plantea la Comisión de Derechos Humanos para América Latina? Que debe crearse un fondo de inversión para la infancia. ¿En razón de qué? En razón de que se destinen estos recursos presupuestados no gastados a los niños. Bueno, amigos, continuamos.
Continuamos, amigos, con nuestro siguiente tema. La inversión por infancia en detalle, por derecho y por edad. Es decir, de lo que se trata es de visualizar en los presupuestos públicos cuánto se invierte en los niños por derechos, que hemos visto antes, por educación, salud, alimentación, nutrición, etc. Pero además por edad. Este esfuerzo recién está siendo realizado por los países y no tenemos muchísima información, pero sería interesante en el corto plazo tener esta información. La siguiente entrada tiene que ver con la inversión de los presupuestos públicos para niños de 0 a 5 años. Esto sí se ha realizado. Hay información con mucho detalle en el caso de El Salvador, bajo la base de la aplicación de la LEPINA, esta ley sobre la primera infancia. Sabemos que en Colombia también se viene haciendo este esfuerzo y algunos países están haciendo el esfuerzo de ver cuánto se invierte en la primera infancia. El siguiente tema que nos interesa es ver cómo a lo largo del tiempo cambian los montos que se destinan a los niños, con las diferentes entradas, por nivel de gobierno, por derechos, por edad, para la primera infancia. Aquí tenemos alguna información que nos ilustra esta evolución. Por ejemplo, tenemos la información desde el año 2013 hasta el año 2015 para el caso de Perú. Podemos ver cómo la inversión en infancia, que a veces también se llama gasto, ha venido creciendo desde los 96.000 millones hasta los 140.000 millones. Es decir, ha habido un crecimiento importante, ¿no? En este caso este es el crecimiento del presupuesto. Y en el caso de la infancia, cómo ha crecido de 23.000 a 34.000. Esto nos da una idea del esfuerzo que está realizando el Estado en el destino de recursos a los niños. Es decir, esta entrada prioriza los incrementos anuales, ¿no es cierto? En este caso, en el orden del 10%, 9% y 1%, y así sucesivamente. También tenemos la información para el caso de México, por ejemplo, cómo ha venido creciendo, ¿no es cierto? Durante el periodo 2008-2011, la inversión federal de México en niños, niñas y adolescentes pasó de 737.000 a 819.000 millones de pesos, a valores constantes, ¿no es cierto? Como hay un crecimiento, y también tenemos el análisis en promedio, lo cual nos muestra que se está invirtiendo más en los niños. Tenemos también la información con detalle para algunos de los derechos. En este caso tenemos la información para la inversión en educación. Por ejemplo, en el Perú, la función de educación o los recursos destinados a la educación de los niños han crecido de 13.000 millones a 26.000. Hay un crecimiento del 100%, ¿no es cierto? Muy por encima de la inflación, y muestra el esfuerzo que se viene realizando en términos absolutos. También como porcentaje del presupuesto, ha pasado del año 2011 al 2017 del 14.9 al 18.4% del presupuesto público, es decir, hay un esfuerzo por invertir en educación. También podemos ver cuánto se invierte en educación en relación al PBI. Aquí tenemos información. En ese periodo se pasó de 2.8% a 3.9% y una pequeña reducción en 2007% del PBI. Recuerden ustedes que la campaña
Mundial por la Educación postula que los países deben invertir no menos de 6% del PBI. En el Perú hay un atraso muy significativo, a pesar que antes del 2011, en el Proyecto Educativo Nacional, se planteó la necesidad de llegar al 6% del PBI para educación, cosa que no se ha cumplido a pesar de que se aprobaron leyes y dispositivos y políticas públicas generales señalando que debía lograrse el 6%, aunque en términos absolutos ha crecido. Nos interesa ver también indicadores, cómo esta inversión se relaciona con el derecho, cuál es la estructura de esta distribución en relación al presupuesto público, al PBI, al gasto social y la inversión per cápita, lo que acabamos de analizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos información para el caso del Perú, una tabla en la cual se indica que se invierte el 3 puntos por ciento del PBI, el 15.6% del presupuesto público, el 31% del gasto social, ¿no es cierto? Esta cifra de 77% indica cuánto del gasto público en niñez y adolescencia se dedica al Plan Nacional de Acción por la Infancia 2012-2021. Es decir, que hay un 23% de recursos que se destinan a infancia que no están incluidos en el plan. Esto ha sido elaborado para el año 2012, por ejemplo, ¿no? Por el sistema de administración financiera, el sistema integrado de administración financiera, ¿no? También aquí podemos ver del total de presupuesto cuánto se destina a los niños. Comparando estas cifras con el monto aprobado, el monto modificado del presupuesto y el monto devengado o no gastado. Miren qué interesante. Cuando se aprueba el presupuesto, inicialmente, digamos, para el año 2013, se destina 20.000 millones o el 19% para los niños del total del presupuesto. En el transcurso del año se aumenta este presupuesto de 20.000 a 27.000 millones y también el presupuesto de otros rubros, dando mayor prioridad a los niños. El crecimiento aquí es de, tanto en términos porcentuales como absolutos, sumamente importante. Pero de lo ejecutado, no se ejecuta el total de estos 27.000, solo 23.000. Es decir, aquí tenemos una diferencia de 4.000 millones de soles, más de 1.000 millones de dólares que no se ejecutan, estaban aprobados, estaban disponibles. Y del monto total de presupuesto, que no es para los niños, de 106.000 millones, no se ejecuta la diferencia entre 106.000 millones y 92.000 millones. Largamente importante, ¿no es cierto? Esto nos permite sacar una lección, que hay recursos, tanto en los que no se destina para los niños, que no se gastan, como hay recursos para los niños que no se gastan. Aquí hay el llamado problema de capacidad de gasto, ¿no es cierto? Se puede hacer el análisis también en relación a cómo evoluciona el gasto social público respecto al gasto público total, ¿no es cierto? Por países. Este análisis lo vamos a dejar, pero sí se encuentra información para el caso de todos los países y por periodos, ¿no? Desde el año 91 hasta el 2011. Queremos ver también qué otros avances hay en relación a la inversión por la infancia en América Latina a partir del año 2013. ¿Qué otros aportes, qué otros desarrollos? Desde este punto de vista que estamos asumiendo la información estadística, ¿no? Queremos señalar que hay el desarrollo de una nueva forma de análisis del presupuesto, una nueva metodología.
que consisten en los presupuestos no solo por sectores, que es el sistema tradicional, educación, salud, digamos los sectores del Poder Ejecutivo, sino también una organización del presupuesto en base a los presupuestos por resultados. Por ejemplo, un resultado sería el vinculado al programa articulado nutricional, que busca reducir la desnutrición crónica de los niños, niñas, es decir, con un resultado medible objetivamente. Entonces se organiza el presupuesto. Inicialmente, por ejemplo, este programa articulado nutricional, que es un programa presupuestal por resultados, era manejado, era administrado por diferentes sectores, pero en los últimos años se ha regresado, ¿no? Se ha retrocedido, vinculando un presupuesto, un programa de presupuestal por resultados a un sector, cuando sabemos que en un resultado de este tipo intervienen varios sectores. También se habla de programas presupuestales, que es una forma previa a los programas por resultados. En el caso de Perú, ya tenemos una cantidad importante de presupuestos por resultados. Aquí tenemos la lista. El programa articulado nutricional, el salud materno neonatal y así otros programas, ¿no es cierto? Estos programas que tienen que ver con agua y saneamiento para la población. Esta forma de organización del presupuesto también se puede analizar desde la perspectiva de cuánto es el monto que inicialmente se aprobó, en este caso para el año 2012 17.000 millones, el cambio en ese presupuesto o el PIN, presupuesto modificado, aumentó hasta 18.000 y lo que se gastó fue 15.000, es decir, solo se gastó el 82% del total, es decir, 28% del presupuesto para los presupuestos por resultados no se ejecutaron. En este caso tenemos más de 2.000 millones de soles, alrededor de 700 millones de dólares para el año 2012. Nos parece muy importante esta forma de organizar el presupuesto porque permite vincular el destino de recursos con cambios efectivos en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Sin embargo, en los últimos 2 años, por lo menos para el caso del Perú, hay todo un proceso de estancamiento de esta forma de trabajo. Se supone que para el año 2016 en el Perú todos los presupuestos, y en particular los presupuestos para niños, niñas y adolescentes, iban a estar organizados bajo la forma de presupuestos por resultados, pero estos se han parado. En parte por conflictos al interior del Estado, porque estos presupuestos por resultados, los PPR, suponen niveles de coordinación entre diferentes sectores y eso es algo que normalmente choca con intereses dentro del Estado. Se ha tendido, como decíamos, a presupuestos por resultados por sectores, evitando, obviando la necesidad de la confluencia, de la coordinación y del trabajo conjunto. Sin embargo, es un aporte muy importante y pensamos que a futuro estos deberían ampliarse a todos los temas vinculados a la infancia y también incluyendo la participación de diferentes sectores del Estado. También se suele organizar esta información de la inversión en la infancia por grandes tipos de derechos, los que tienen que ver con sobrevivencia, los que tienen que ver con desarrollo, con protección y participación. Otra vez, aquí miren lo importante, la mayor cantidad de recursos se destina a sobrevivencia y desarrollo, en otras palabras, a salud y educación. Y los montos destinados a protección y participación son muy pequeños, ¿no es cierto? Aquí tenemos el análisis para México en el periodo 2008-2011, el promedio, ¿no es cierto? Aquí podemos sacar otra lección importante, que recursos, el destino de recursos para los temas de protección no tienen mayor impacto económico. Es decir,
demandan montos de recursos pequeños. Para ponerlo de forma gráfica, el aumento de $1 por maestro al mes lleva a montos muy grandes en el presupuesto. Demanda gran cantidad, pero recursos para los temas de protección no tienen mayor relevancia, mayor importancia, es decir, se pueden alcanzar, no requieren, no exigen un esfuerzo muy grande dentro de los presupuestos. Inclusive, en el límite, los montos no gastados, presupuestados no gastados, en temas vinculados al desarrollo como la educación o la salud, serían más que suficientes para promover los programas de protección y de participación. Y en el caso de protección, para prestar bienes y servicios para los niños, las niñas y los adolescentes en mayor situación de vulnerabilidad. Interesante, ¿no? Aquí tenemos la misma información presentada en otra forma, ¿no? ¿No es cierto? Los recursos para protección y para participación se llevan en total solo el 1.4%. Esta es información para el año 2014, para el caso de Perú. Pasemos a otro tema. ¿Qué desarrollos están en curso en el análisis estadístico? El primero de ellos tiene que ver con la inversión en primera infancia. Colombia tiene un avance muy importante, no solo en la visibilización de cuánto invierte el Estado en primera infancia, sino también en estimados de cuánto se necesita invertir en la primera infancia. Estamos a la espera de estos resultados. En el caso de El Salvador, el análisis de la inversión en la educación inicial. Se dispone de ese análisis y también hay avances en relación a las necesidades de inversión en educación inicial. En Perú hay información de detalle sobre la educación básica pública, tanto en lo que se invierte como en las necesidades de inversión, aplicando o poniendo en marcha el proyecto educativo nacional que se aprobó el año 2006. Más adelante vamos a regresar a este tema y se tiene estimados muy detallados de cuánto se requiere invertir para que los niños tengan una educación pública de calidad pertinente. Hay también avances en relación a la inversión distribuida entre niños y niñas para ver cuánto se invierte en niñas. Hay avances al respecto y esperamos tener los resultados. Ya sabemos que la inversión en niñas es más rentable que la inversión en niños. Otro tema también al cual se ha avanzado es la inversión necesaria para los adolescentes en conflicto con la ley. En el caso de Perú ya se dispone de esta metodología, se ha aplicado, se ha estimado con detalle cuánto se requiere para poner en marcha el PENAPTA, un plan para los adolescentes en conflicto con la ley, y en base a eso se ha diseñado un plan de inversiones para los próximos años. El esfuerzo realizado por Tierra de Hombres y Equitix es importante en el tema y ha sido presentado a nivel internacional. Otro tema también que está en desarrollo es la creación de un instrumento que permita estimar cuánto debe invertirse en los niños. No solo cuánto se invierte, sino cuál es el monto que debería invertirse. Para eso se ha desarrollado todo un instrumento que se llama Full Equitix. Es una metodología en base a Excel sobre la base de escenarios. En otras palabras, es un simulador. Y ya más adelante vamos a ver con detalle esto. Tenemos en nuestro canal equitix.es información de detalle sobre este instrumento que está en desarrollo y viene siendo aplicado en varios países. Otro desarrollo que se viene haciendo en relación a la inversión a la infancia es
clasificar el presupuesto inicial, modificado o ejecutado por objetivos en relación al plan de infancia. Esto se ha hecho para el Perú. Lo que se hace es analizar los objetivos del plan de infancia del 2012 al 2021 y ver qué montos se destina a cada uno de estos rubros. Y también viendo cuánto es el monto que inicialmente se aprueba, cuál es el presupuesto ampliado o modificado y cuánto se gasta y cuánto deja de ejecutarse. Por ejemplo, para el caso de Perú, tenemos información que se dejó de ejecutar el 37% del presupuesto modificado. Una cantidad importante, ¿no es cierto? Pero otra vez, el problema que existe es que se sabe cuánto se invierte, cuánto se gasta, pero no se sabe cuánto debería gastarse. Eso nos lleva a una reflexión que llamamos limitaciones en el trabajo de visibilización. Es decir, no negamos que es muy importante saber cuánto del presupuesto público cada año o a lo largo del tiempo se destina a los niños. Bajo los diferentes enfoques, diferentes entradas, por programas, por derecho, por edad, por objetivo del plan, vincular esta información al presupuesto, al PBI, por género, etcétera, etcétera. Pero este esfuerzo tiene una seria limitación, que vamos a analizar con detalle. Esta limitación tiene que ver con que la distribución de recursos para educación, salud, alimentación, nutrición, identidad, saneamiento, sí es importante. Sí nos permite ver cuánto se invierte y dónde está yendo la prioridad por parte del Estado, ¿no es cierto? Pero no incluye esa información con detalle, especialmente para los niños que tienen mayores niveles de vulnerabilidad. No es lo mismo ofrecer educación a niños que viven en zonas urbanas que a niños que viven en situaciones rurales o alejadas de ciudades. Hay una diferencia muy importante. Y por otro lado, no desarrolla la metodología a nivel subnacional, regional o local. Hay esfuerzos a nivel local, pero debería conocerse con detalle toda esta información que hemos analizado por niveles de gobierno más en detalle. No cuánto se lleva el Estado, cuánto las regiones y cuánto los municipios, sino cada región y cada municipio, ¿no es cierto? Una limitación adicional, una cuarta limitación, es que no contrapone estos resultados de inversión con la disponibilidad de recursos públicos y los requerimientos. Es decir, lo que nos dice es cuánto se invirtió, pero no nos dice cuánto es el esfuerzo realizado. Cuando vemos que crece la inversión en relación al presupuesto, vemos que sí hay un esfuerzo, pero no nos dice cuánto podría ser el presupuesto, cuánto se evade, cuánto no se paga, cómo es la política fiscal. Y por otro lado, y aquí tenemos el punto más importante, es que no compara esa información de inversión con lo que se necesita. Es decir, yo puedo decir, el presupuesto para educación en los últimos años se ha duplicado y es del orden de 28.000 millones de soles por año. Perfecto, ha habido un esfuerzo, ha crecido por encima de la inflación, es un mayor porcentaje del presupuesto, pero ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para que todos los niños tengan el derecho a la educación asegurado? Si no realizamos el estimado en diferentes escenarios de cuál es la brecha entre lo que se invierte y lo que debería invertirse, efectivamente no tenemos la visión completa. Es como un caminante que sabe que avanza, pero no sabe cuánto le falta para llegar a la meta. Es un tema bien importante. Otra limitación es que no vincula esa inversión
con la situación de los niños. Si yo invierto en educación, debe haber resultados concretos en la mejora de la educación. ¿Y cómo mido la mejora en la educación? En aprendizaje, por ejemplo, en modificación de valores, modificación de comportamientos. Los presupuestos por resultados sí tratan de hacer esa vinculación y pensamos que deben desarrollarse. Y por otro lado, está pendiente ese análisis de detalle, está pendiente de determinar o establecer la relación entre la inversión directa y la mejora en la vigencia de los derechos. Y no decir, sí, invierto más, y por otro lado calculo cómo van los derechos. Tengo que ver cómo esa inversión mejora directamente los derechos, la vigencia de los derechos, ¿no es cierto? Otra limitación que tiene este análisis es que no desarrolla el análisis de cuánto se invierte para los niños en mayor situación de vulnerabilidad o que tienen necesidades especiales. Necesitamos saber con detalle cuánto invierte el Estado por tipos de niños, por niños con necesidades especiales. Por ejemplo, con los niños que no estudian y no trabajan, los ninis, para los niños trabajadores, para los niños migrantes. En el caso de Centroamérica y México es un tema muy importante, o los niños que están en situación de calle, o niños en conflicto con la ley. Aquí sí hemos visto que hay un avance para el caso de Perú. O los niños, las niñas y adolescentes que sufren el abuso sexual, o los que tienen VIH, SIDA, TBC, o los niños indígenas en sociedades donde estos niños son una mayoría, el caso de Bolivia, el caso de Guatemala, o los afrodescendientes, o niños sometidos al castigo físico bajo sus diferentes formas, o los niños que no tienen cuidado parental, o los niños recicladores, en el caso de Brasil, escandalosa la situación, o los niños cargadores en los mercados, o los niños soldados o armados, en el caso de Colombia o Perú, o los niños con discapacidad. Es decir, en resumen, se necesita desarrollar este esfuerzo de visibilización de la inversión pública en los niños de acuerdo al nivel de vulnerabilidad o tipo de vulnerabilidad que tienen los niños. Y también es necesario saber cuánto se requiere invertir para cada uno de estos grupos de niños y ver la brecha. A modo de resumen, podemos decir que el siguiente paso, el más importante en este tema, consiste en determinar dónde estamos en el camino de cerrar la brecha de recursos para los niños. Es decir, no solo saber cuánto invertimos y cómo va creciendo o modificándose esta inversión, sino cuánto es lo que se necesita y cuánto falta. En resumen, lo que sabemos ahora es que se destina recursos de acuerdo a las funciones que tiene el Estado por programas, por edades, los presupuestos nacionales, subnacionales y locales, los presupuestos aprobados y no ejecutados. Sabemos cuánto se destina. Sabemos su importancia en relación al PBI, al gasto social y otros rubros, pero lo que no sabemos es cuántos recursos se necesitan para que los niños tengan vigentes sus derechos. ¿Cuál es la brecha o diferencia entre lo que actualmente se destina y lo que falta? ¿Cuánto debería invertirse a lo largo del tiempo? Es decir, cómo esa brecha se cubre en un plan de inversiones y qué se viene haciendo o cuál es el esfuerzo fiscal para cubrir esa brecha, lo cual nos lleva a toda una reflexión sobre las fuentes de financiamiento del Estado y el esfuerzo que deben realizar los estados para destinar los recursos que se necesitan, que se requieren. En este sentido, Equitix ha desarrollado una metodología que se llama Full Equitix, que es un instrumento para estimar en diferentes escenarios las necesidades de inversión en la infancia. Esta metodología ya viene siendo aplicada, está disponible, se ha aplicado para educación, para primera infancia, para jóvenes en conflicto con la ley, inclusive a nivel regional. Sin embargo, requiere
su ampliación, su desarrollo, su validación con más detalle y que sea parte de la agenda de las organizaciones que promueven los derechos por la infancia. No basta decir, hay que invertir más. La inversión debe ser más eficiente y eficaz. Necesitamos saber cuánto es la brecha entre lo que actualmente se invierte y lo que debería invertirse. Por ello es indispensable, señalamos nosotros, estimar cuáles son las necesidades o demandas de inversión en la infancia en varios escenarios futuros y determinar sus fuentes de financiamiento. Es esencial para poder desarrollar planes de incidencia para que los estados inviertan más y mejor en los niños. Este tema de cuánto se requiere invertir en la infancia lo pueden ver ustedes en un primer video que tenemos en nuestro canal en YouTube, equitix.es. Aquí tienen la dirección. Es la lección número 1 del programa de formación en inversión en infancia de Equitix. Bueno, amigos, si quieren mayor información, pueden ver nuestro canal equitix.es y ver la lista de videos que tenemos sobre diferentes temas que tienen que ver con el presupuesto. Para comunicarse con nosotros, ya saben, pueden escribir a nuestro correo jorge.rosa@hotmail.com o dirigirse a nosotros. Les pedimos un like y compartir este video o también escribirnos para ver cuáles son sus aportes, sus sugerencias. Un saludo, amigos.